Hoy vamos a meternos de lleno en un ensayo que, la verdad, está generando un debate muy necesario. Sí, el de Lázaro Ávila Fernández, ¿verdad? Inteligencia algorítmica abductiva. Ese mismo. Y la coletilla, emulación semiótica. Y la tesis de fondo, que me parece potentísima, es que llevamos meses haciéndonos las preguntas equivocadas sobre la IA generativa. Totalmente. Que si piensa, que si tiene conciencia. Exacto. Y el libro lo que propone es, a ver, demos un paso atrás y veámosla como lo que es, una increíble máquina semiótica, una productora de signos. Y lo que es tan original, fíjate, es de dónde viene la autora. Lázaro Ávila no es ingeniera, es filóloga. Claro. Y ella misma cuenta que se metió en este mundo por pura curiosidad, porque las respuestas técnicas no le servían, no respondían a su pregunta, que era ¿qué está pasando aquí a nivel de lenguaje? De significado. Y para enmarcar todo esto, arranca con una analogía histórica que es, bueno, es genial. Nos lleva al Fedro de Platón. Uf, sí. A ese momento en que Sócrates desconfía de la escritura, la ve como una tecnología que crea una falsa ilusión de conocimiento. Una memoria externa que nos iba a atrofiar la mente. Justo. Y la autora traza un paralelismo directo con el pánico que sentimos hoy. Dice que es el mismo miedo, pero con otro disfraz tecnológico. Totalmente. Y sobre esa base construye su argumento central, que es bastante rompedor. Sostiene que los LLM no replican la cognición humana, ni se le parece. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen, y esta es su terminología, es una emulación análoga funcional de nuestros procesos no conscientes. Y para nombrar a todo el sistema, los datos pasados, el proceso actual, las versiones futuras, acuña un término: Agencia Semiótica Generativa Abductiva, la ASGA. ASGA, vale. Es su forma de decir, olvidémonos del debate sobre la mente y centrémonos en el sistema que genera signos. O sea, que el objetivo de esta agencia no es pensar, para nada, sino producir un resultado muy específico. Ni más ni menos. Un resultado que ella define como un cuasisigno, un signo, digamos, a medio hacer, que necesita a un humano para completarse. Ah, vale. Y esto choca, claro, con otras ideas, como la de Catherine Hales, que habla de ensamblajes cognitivos no conscientes. Ávila valora esa idea, pero la usa de contrapunto para reforzar su tesis. Aquí no hay cognición de ningún tipo. Lo que hay es una simulación del acto de significar. Vale, esto tiene mucha miga. Vamos a intentar desmenuzarlo, porque si no, nos quedamos en los titulares. A ver, si no es una mente sino una máquina de signos, ¿cómo funciona eso por dentro? Y sobre todo, si lo que produce es un cuasisigno, ¿qué demonios significa eso para nosotros? Para visualizarlo, el libro propone un modelo, que en el fondo es como un viaje de ida y vuelta. En vez de soltar aquí una fórmula, que sería imposible de seguir en audio, imaginemos el proceso. Mejor. Empieza con el humano, que introduce un prompt. En ese mismo instante, nuestras palabras se traducen, se convierten en puntos, en vectores, en pura matemática. Vale. El libro usa un ejemplo muy claro. En ese mapa matemático, el vector de rey y el de reina están muy cerca, mientras que el de rey y manzana, pues están a años luz. Entendido. El lenguaje se convierte en coordenadas dentro de un mapa gigante y abstracto. Justo. Y ese mapa es lo que la autora llama el fanerón algorítmico. Es el universo cerrado, la famosa caja negra. La caja negra, claro. Y esto es crucial. El algoritmo no tiene contacto con el mundo real. Cero. Solo opera sobre esa copia, esa biblioteca de patrones. Y ahí dentro se genera lo que ella llama el cero falso interno. Espera. Cero falso interno. Suena a concepto de físico teórico. Un poco, sí. Pero la metáfora que usa es muy buena. Piensa en ello como la masa de galleta antes de meterla al horno. Ajá. Tiene todos los ingredientes, los patrones estadísticos, en las proporciones perfectas, pero todavía no es una galleta. Es una hipótesis matemática, una posibilidad prelingüística. Vale, lo pillo. Es el potencial. ¿Y cuando sale del horno? Ahí es cuando, tras un proceso de decodificación, esa masa se convierte en palabras y nos llega. Se transforma en el cero falso demandante. ¿La galleta ya horneada? Exacto. Huele a galleta, parece una galleta.
pero necesita que la probemos para decidir si es útil, si es verdad o si es un disparate. Es lo que leemos en pantalla. Entendido. O sea, tenemos este viaje de palabra a mapa matemático y de vuelta a palabra. Pero, claro, el viaje de vuelta no es una simple traducción inversa. Si no, solo nos daría resúmenes. Y sin embargo nos da respuestas creativas, a veces geniales. ¿De dónde sale esa creatividad? ¿Cuál es el motor en la caja negra? Has dado en el clavo. Ese motor es el concepto más denso, pero el más importante del libro. La poética vectorial abductiva, la PVA. Poética vectorial abductiva. Uf. No es razonamiento como lo entendemos. Es una emulación de un tipo de inferencia que el filósofo Peirce llamó abducción. La abducción, sí. Es esa capacidad de formular la hipótesis más plausible para explicar algo. La conjetura creativa, el chispazo de la intuición. Me gusta la analogía del libro con el detective Dupin. De Poe, une pistas sin conexión aparente para llegar a una conclusión lógica. Pero, ¿no tiene un límite esa analogía? Totalmente. Dupin entiende el mundo real. La psicología. Esta máquina solo tiene estadísticas. Es como un imitador de Dupin que se ha leído todas sus historias, pero no sabría qué hacer con una pista real. Esa es precisamente la distinción que hace la autora. Por eso lo llama análogo funcional. Emula la función de Dupin, conectar datos, pero sin la sustancia, sin el asombro, sin el anclaje en la realidad. Claro. Y esa falta de anclaje es a la vez su poder y su peligro. El sistema no se sorprende, solo calcula la secuencia más probable. Y para demostrarlo, el libro cita un estudio muy reciente de Marco y Stylianides. ¿Qué hicieron en ese estudio? Le plantearon a GPT un enigma matemático para el que no podía tener una respuesta directa en sus datos. Y lo fascinante fue ver cómo el modelo empezó a improvisar conjeturas, a formular hipótesis plausibles para resolverlo aunque se equivocara. No estaba recordando, Estaba generando abducciones. Eso es la poética vectorial abductiva en acción. Vale, entonces el resultado que recibimos, esa galleta horneada, el cero falso demandante, es un producto de esa poética. Pero, ¿qué es exactamente? Si no es un pensamiento, ¿qué naturaleza tiene? El libro usa otra analogía muy potente. Una fracción. El numerador, la parte de arriba, está vacío. Vacío de intención, de experiencia, de conciencia. Pero el denominador, la parte de abajo, está cargadísimo de patrones, de sesgos y sobre todo del diseño y los objetivos de la empresa que lo creó. De ahí el nombre. Es cero por esa aparente vacuidad. Falso porque esa idea de vacío es un espejismo, está lleno de diseño. Y lo más importante, demandante. Demandante porque nos exige a nosotros que le demos sentido. Es como si la IA nos diera un boceto y nos dijera, toma, ahora decide tú si esto es arte, una mentira o una herramienta. Nos obliga a ser los editores finales. Exacto. Y esa obligación se manifiesta de formas muy concretas. Y aquí viene una parte brillante del ensayo, la taxonomía de loros, para identificar las distintas máscaras que se pone el sistema. La taxonomía de loros, me encanta. Suena a Monty Python. Totalmente. Empieza por el básico, el loro estocástico. Es la máquina en su nivel más puro, la que predice la siguiente palabra. Sobre él se construye el loro abductivo, el detective Dupin sin alma del que hablábamos. Pero a partir de aquí, la cosa se vuelve más psicológica. Me encuentro con el siguiente todos los días, el loro adulador. Le pides algo y te dice, por supuesto, es una idea fantástica. Aquí tienes un borrador. Te hace sentir un genio. Y es una estrategia de diseño, deliberada, para fomentar el uso. Pero es el primo hermano de uno más peligroso, el loro omnisciente. Uf. Este no te halaga. Te presenta la respuesta con una seguridad aplastante, como si fuera un hecho inmutable, aunque esté completamente equivocado. Y es muy difícil no creerle. Y luego está el que a mí personalmente más me saca de quicio. El loro, nosotros. Exploremos juntos esta posibilidad. Sí. No, perdona. No vamos a explorar nada juntos. Tú eres un programa en un servidor y yo estoy en mi casa. No hay un nosotros. Es que es una estrategia para disolver la responsabilidad. Crea una falsa camaradería para que bajes la guardia, muy parecido al loro escribiente, que es el que directamente se ofrece a hacer el trabajo por ti, el más seductor de todos. Desde luego. Y la taxonomía se cierra con una figura que me pareció fascinante, el loro Hefestos.
Hefestos, el dios griego de la forja. Este no me suena. Porque este no está en el algoritmo. El loro Hefestos, según Ávila, representa al creador humano, al ingeniero. Es el tecnólogo atrapado en su propia aspiración de crear una inteligencia real, siempre refinando una máquina que por su naturaleza nunca podrá llegar a esa meta. Es una idea muy provocadora. Que los propios creadores sean un tipo de loro. Y esto nos lleva de cabeza a la responsabilidad. Si el resultado es un signo incompleto que demanda un intérprete, ¿cuál es nuestro papel? Aquí el libro introduce la figura del sujeto curador. La tesis es que no podemos ser consumidores pasivos. Debemos adoptar lo que llama una praxis curatorial. Una praxis curatorial. O sea, una práctica activa de confrontar, verificar, recontextualizar y al final responsabilizarnos del resultado. Es decir, que no es ni de la máquina ni del que escribe el prompt, sino del proceso de curación que viene después. El libro menciona el caso de Jason Allen, el artista cuya obra con Midjourney ganó un concurso y desató un escándalo enorme. Exacto. El debate se fue de las manos, que si el arte lo hizo él, que si lo hizo la máquina. Y la autora dice que los dos se equivocaban. Allen no fue un mero operador, fue un sujeto curador. Pasó semanas refinando prompts, generando cientos de imágenes, seleccionando. Claro, no fue un clic. Para nada. Fue un proceso laborioso de curación. Su error, quizá, fue no ser transparente con ese proceso. Pero seamos realistas. ¿Cuánta gente va a adoptar esa praxis tan exigente en su día a día? La mayoría busca la respuesta rápida. Y esa es la clave del siguiente capítulo, que eleva el análisis al nivel socioeconómico. Esta dinámica no ocurre en el vacío, ocurre dentro de lo que llama la red de la necesidad semiótica. Vale. Y dentro de esa red opera un nuevo modelo económico que ella bautiza como el capitalismo de la necesidad exacerbada. Suena aún más distópico que el capitalismo de vigilancia de Zuboff. Porque, según la autora, es su evolución lógica. Ya no se trata solo de extraer datos para predecir nuestro comportamiento. Ahora, el sistema explota la propia necesidad humana como materia prima. ¿A qué te refieres con la necesidad humana? Pues la necesidad de ser más eficientes, de saber más, de conectar. El sujeto de esta era es el Homo necessitatus, el ser humano necesitado, cuya dependencia del sistema es la base del negocio. Y esto, que puede sonar muy académico, es algo que ya sentimos. Esa sensación de que necesitas un asistente de IA para responder correos, porque si no, no das abasto. La tecnología no solo satisface una necesidad, la crea y la profundiza. Para que no quede en abstracto, el libro pone un ejemplo demoledor. El caso, documentado por la revista Time, de los trabajadores en Kenia que etiquetan datos para OpenAI, filtrando contenido terrible por menos de $2 la hora. Uf. Y cuando lees eso, te detienes. Hablamos de semiótica, de fanerones, y de repente te golpea la realidad humana que sostiene todo. Es una simetría brutal. El beneficio se concentra en unos pocos y los costes laborales, ecológicos, se externalizan a la periferia. Y a esto se suma lo que el libro llama el sesgo de la desregulación. Esa tendencia en Silicon Valley a dejar que la tecnología avance sin trabas, en una loca proliferación, como diría Bruno Latour. Y para cerrar el círculo, propone un último modelo. Un ciclo que muestra cómo nuestras acciones alimentan o resisten este sistema. Introduce una variable final, el factor de criticidad humano. ¿El factor de criticidad? La idea es simple pero muy potente. Una interacción con alta criticidad, donde actuamos como sujetos curadores, refuerza nuestra soberanía. Pero una interacción pasiva, donde aceptamos sin más lo que nos da el loro adulador, multiplica nuestra dependencia. O sea, que nuestra pasividad no es neutra. Para nada. Es el combustible que alimenta activamente la maquinaria de este capitalismo de la necesidad exacerbada. Resumiendo un poco el viaje que hemos hecho. Partimos de una nueva forma de ver la IA, no como mente, sino como máquina semiótica, la ASGA. Vimos que su producto es un signo incompleto, el cero falso demandante, que se nos presenta como distintos loros. Y esto nos coloca en el rol de sujetos curadores, una responsabilidad que ejercemos dentro de un sistema económico, el capitalismo de la necesidad exacerbada, que se beneficia de nuestra pasividad. Y el pensamiento con el que cierra el libro es, la verdad, inquietante. Vuelve a conectar con Latour y su idea de que la expansión de estas redes tecnológicas no tiene nada de humano. Siga su propia lógica de complejización, una lógica que es indiferente a nosotros, a nuestros valores. El sistema se expande porque puede, no porque deba.
Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas. El ensayo de Ávila Fernández, en el fondo, es optimista. Cree que podemos estar a la altura si asumimos nuestro papel como sujetos curadores. Pero, ¿y si no lo hacemos? ¿Qué pasa si, como sociedad, fallamos en asumir ese rol? Si nos dejamos llevar. Claro, ¿qué pasa si la comodidad de los loros aduladores y escribientes es demasiado tentadora? Como es un mundo saturado de un discurso infinito, plausible, estadísticamente perfecto, pero sin anclaje en la experiencia, sin verdad, y sobre todo sin un curador que le dé significado. Quizá la verdadera distopía no es una IA que se revela, sino una humanidad que abdica de su responsabilidad de dar sentido al mundo.